Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. En nuestra emisión de hoy de la Mesa Redonda tenemos la suerte de dialogar con Atilio Borón, politólogo argentino, ensayista, escritor, autor de decenas de libros que echan una mirada crítica a la geopolítica mundial y en particular a los acontecimientos en nuestra región, de manera que siempre es un placer que la Mesa Redonda no puede darse el lujo de desaprovechar tener a Atilio Borón en casa y no traerlo a la Mesa Redonda. Así que invitados ustedes a que se incorporen también a nuestro diálogo. Vamos a hablar de todo lo que habla él en sus análisis cotidianos, porque además publica en un blog personal estas impresiones siempre y la de otros colegas, como lo ha hecho en estos libros que luego les presento. Porque ahora vamos a hacer una pausa, vamos a ver algo de lo más reciente en materia de geopolítica mundial y regional, en particular en América Latina, en particular en Argentina, y a la vuelta estamos conversando con él. Súmese a nuestro diálogo con Atilio Borón, acompáñenos. Denunciados intentos por desestabilizar la economía, el Ejecutivo venezolano impulsó el diálogo con el sector empresarial privado desde principios de 2014. Así hablaba entonces el dueño de la principal productora de alimentos de Venezuela. Nunca hemos participado en acciones políticas, siempre hemos participado en acciones económicas. Nuestra razón de ser por 73 años han estado orientadas a la producción de alimentos. Eso es lo que sabemos hacer, lo que hacemos. Ayuda internacional sustancial. El mismo empresario aparece ahora en esta conversación con el exministro de Planificación del gobierno de Carlos Andrés Pérez, Ricardo Hausmann, denunciado por hacer lobby para afectar a su país en las calificaciones de riesgo de inversión y que Venezuela sea declarada en default. Yo soy de la opinión de que, no es posible pensar en una salida de Venezuela, pero sí ayuda internacional sustancial. La Venezuela necesita ayuda internacional sustancial y la forma como la comunidad internacional organiza la ayuda financiera internacional es a través del Fondo Monetario. En este momento nosotros estamos con el talento y la capacidad para hacer un plan de ajuste para Venezuela. Y aquí vamos a triunfar y aquí lo vamos a ver a ellos retorciéndose en su rabia. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana divulgó la conversación con su rechazo a que grupos empresariales estén negociando la suerte de venezolanos con organismos internacionales. Da indignación, ¿verdad? Como dos seres que dicen ser venezolanos están negociando con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con unos 50.000 millones, con otro puede llegar a 11, con la CAF, pero no le van a pagar a la gente, sino que ellos se van a quedar con su comisión. ¿Entiende uno ahí? ¿Entiende uno ahí? Inclusive meten al presidente Obama. En verdad el presidente Obama irá a llamar a ellos para preguntarle eso. ¿Qué significan esos auxilios internacionales más allá de la plata? ¿Qué están planificando esa gente contra el pueblo de Venezuela? Hay que ser bien mal nacido, en verdad, para de la comodidad de los millones que ellos tienen, sentarse a negociar la suerte de los venezolanos y la venezolana con el Fondo Monetario. Aún Venezuela recuerda las consecuencias del pacto del gobierno de Carlos Andrés Pérez con el Fondo Monetario Internacional en 1989. Un plan de ajuste similar al que sugieren hoy los empresarios opositores detonó entonces la explosión social conocida como el Caracazo. En aquel entonces lo que vino como consecuencia una masacre de parte de las Fuerzas Armadas de aquel entonces. De acabar con la revolución bolivariana. Por ello, a través de múltiples plataformas, los comandos Bolívar Chávez ahora tienen mayor convicción a la hora de promover el voto por sus candidatos a las parlamentarias del próximo 6 de diciembre. La idea es responder en las urnas a quienes han provocado malestar en el pueblo con la llamada guerra económica. Y la única manera de acabar con esa roncha es una victoria popular incuestionable el 6 de diciembre.
Ellos tienen la certeza de que el modelo impulsado por el líder de la revolución bolivariana fue el que canceló todas las deudas con el Fondo Monetario Internacional y desde entonces el país se negó a solicitar o aceptar ni sus préstamos ni sus condicionamientos. Aquí no se rinde nadie, compadre. No se nos equivoquen porque miren, todo esto que tenemos alrededor es pueblo revolucionario, es pueblo hecho gente. Mientras el ambiente electoral comienza a moverse, las cartas sobre la mesa parecen más claras. Bueno, estábamos viendo materiales de América Latina. Lo más pronto y digamos lo más que me interesa preguntarle a Atilio en víspera de las elecciones argentinas del 25 de octubre, el ambiente electoral, ¿habrá giro? Hoy se habla de la posibilidad de un giro a la derecha en Argentina. ¿Qué significaría eso para la Argentina? Mira, dos cosas. Primero, el ambiente es la primera elección presidencial desde 1983 en donde tenés no te digo una apatía ciudadana, pero un cierto nivel de desinterés que es preocupante. No ha habido grandes concentraciones, no ha habido una actitud de seguimiento fuerte de la opinión pública sobre el tema de las declaraciones de los candidatos. Las declaraciones es cierto que no ayudan mucho, son bastante anodinas. Los candidatos que están en la posición de avanzada en el sentido de la competencia electoral, aquellos que tienen más chance, que son Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también el candidato, como candidato el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el ex ministro Sergio Massa, en realidad no están demasiado diferenciados. Ahora se han ido diferenciando un poquito más, ¿no es cierto? Pero hubo una estrategia muy clara de parte de Macri, por ejemplo, de hacer lo que hizo Capriles en Venezuela. Decir, bueno, vamos a conservar todo lo bueno que se hizo durante estos años, pero vamos a hacerlo mejor, ¿no es cierto? Y por otra parte, Scioli, a través de algunos de sus personeros, daba a entender de que la actitud en relación a los fondos buitres no era exactamente la misma que había tenido Cristina. Entonces, esto creó una cierta perplejidad, yo te diría, en el electorado, una búsqueda de tratar de ver si hay un perfilamiento más fuerte de estos candidatos, y salvo las noticias de estos últimos días, en donde sí, ya prácticamente he entrado en la última semana del proceso electoral, ahí hubo un poco más de definiciones, ¿verdad? Pero si llegara a perder Scioli sería realmente un efecto muy negativo, ¿no es cierto?, para la Argentina, porque Scioli, si bien representa una continuidad moderada de la gestión de Cristina, no es lo mismo Scioli que Cristina. Scioli es un político mucho más conservador en cierto sentido, podemos decir, ¿verdad? Y alguien que no va a tener el mismo discurso que Cristina, y probablemente la política latinoamericana de la Argentina, si gana Scioli, no te digo que va a variar sustancialmente, pero va a haber algún tipo de reorientación. Me parece que va a ser menos fuerte que la actual. Y en materia doméstica, bueno, está un poco a la vista ver qué es lo que va a pasar con estos fondos buitres, si es que va a haber un proceso de evaluación o no. Son todos temas muy candentes, pero que no están siendo examinados críticamente como corresponde. Claro, pero Macri sí sería una ida atrás. ¿Qué significaría un triunfo de Macri? Y Macri significaría, digamos, un regreso a la década de los 90, porque, o sea, un regreso al neoliberalismo. A ver, mira, vamos a hacer una imagen muy sencilla, pero creo que es muy ilustrativa. Tú sabes que hace cosa de 2 meses se hicieron en la Argentina elecciones que se llaman primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para que los partidos elijan a sus candidatos, ¿verdad? Bueno, en esas elecciones la primera minoría la obtuvo Scioli, la segunda Macri, y lo que pasó fue que pocos días después Scioli viaja a Cuba y tiene una entrevista con el presidente Raúl Castro. Y lo que algunos dicen es que pocos días después de las PASO, el candidato Mauricio Macri fue a la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires a hablar con el embajador norteamericano en Buenos Aires. O sea, en el fondo, esa es la gran diferencia. Es una diferencia muy importante, ¿no es cierto?
Creo que más allá de que Scioli haya sido siempre criticado por los sectores más ortodoxos del kirchnerismo, ¿verdad? Siempre le dijeron que era un hombre de la derecha, que realmente venía del menemismo, algunos hasta fueron más lejos, o sea, se quedó en el menemismo, pero lo cierto es que me parece que asegura una cierta continuidad a la política exterior argentina, una política latinoamericana que en este momento es muy importante, porque si Argentina llegara a defeccionar de ese campo y lo tuviéramos a Macri, esto tendría un impacto muy fuerte enseguida sobre Brasil. Hay que tener en cuenta, Arlín, que Brasil y Argentina son dos países que están muy altamente interconectados, económica y políticamente. Si algo está pasando en Brasil, repercute en Argentina, pero también lo inverso, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos observadores muy agudos de la realidad política brasileña te decían, ¿no es cierto?, en una época que debido a los graves incidentes que se produjo con el derrumbe de la convertibilidad en Argentina en 19 y 20 de diciembre del 2001, eso abrió las puertas a la posibilidad de que Lula fuese electo presidente en Brasil, porque la clase dominante brasileña, espantada ante lo que estaba ocurriendo en la Argentina, optó por decir, bueno, mira, Lula es el menos peligroso, es el menos dañino, el menos perjudicial en un escenario que sí se llegara a producir en Brasil, con el mar de fondo social, sobre todo que había en Brasil en aquella época, porque ahora, digamos, con las políticas de Lula y de Dilma, hubo una serie de gente que salió de estar en lo más profundo de la pobreza, pero en aquella época eso era una bomba de tiempo. Entonces se interconectan mucho. Un triunfo de Macri reforzaría las tendencias más reaccionarias en Brasil y debilitaría mucho la gestión de la presidenta Dilma Rousseff. Que por cierto también está siendo objeto de una guerra, la de las más sucias y más fuertes que se han hecho contra los políticos de izquierda de América Latina. Tremendo, tremendo. La campaña, digamos, que el imperialismo ha lanzado en contra de Dilma, ¿verdad?, asociándose a los sectores más reaccionarios dentro del Brasil, sectores que están, por ejemplo, exigiendo o rogando por un regreso de los militares, ¿no es cierto? Ha aparecido gente... Eso iba a decir, con carteles pidiendo el regreso. Carteles, pero pidiendo incluso en inglés, diciendo, véngannos a rescatar. Escritos en inglés, come to rescue us, ¿no? Decían... ¿De dónde sale eso? Yo creo que es parte de este proceso, esta gran contraofensiva de la derecha norteamericana, mejor dicho, de Estados Unidos como imperio, que está tratando lo que yo me parece que podríamos decir, cerrar el ciclo abierto por la Revolución Cubana, ¿no? Creo que los sectores más recalcitrantes de la derecha de Estados Unidos en este momento el proyecto que tienen es poner fin al proceso que se inicia el 1 de enero de 1959 en Cuba y que tomó gran impulso a comienzos de este siglo, ¿verdad?, con todo el auge de los movimientos de izquierda, pero con Chávez, con Evo, con Correa, con Lula, con los Kirchner, y ahora ellos ven en un cuadro internacional muy complicado de que tienen que asegurar la primacía de los Estados Unidos en esto que los militares norteamericanos nunca dejaron de llamar la gran isla continental de las Américas. ¿Te das cuenta? O sea, América Latina tiene una centralidad absoluta, la tesis que yo he expuesto en ese libro que se publicó acá en Cuba, ¿no? América Latina, la geopolítica, el imperialismo, que para Estados Unidos, cuando uno mira no las declaraciones, sino los hechos, los hechos concretos de la política exterior, América Latina es la gran región para ellos porque es esa isla continental que los pone a salvo de sus rivales euroasiáticos. Es un poco la tesis que ellos manejan. ¿Quiénes son? Bueno, Rusia y China fundamentalmente, y por eso esta gran ofensiva que viene desde México, bajando hacia el sur, ¿verdad? México, desgraciadamente, yo como parte mexicano que soy, me siento, porque he vivido 8 años en México y estoy totalmente identificado con el pueblo, las tradiciones de lucha de los mexicanos. Desgraciadamente México ha caído bajo un control norteamericano sin precedentes, al punto tal, Arlín, que ahora, por ejemplo, hay un decreto presidencial que autoriza a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y al personal vinculado a la famosa Alianza de la Seguridad y la Prosperidad de las Américas a circular por el territorio mexicano portando armas. Esto es una cosa muy reciente de las últimas semanas que marca, digamos, un punto de inflexión en este proceso de prácticamente copamiento de México por parte de Estados Unidos. Y se van para el sur. El siguiente paso es Colombia, Perú,
Perú, que ya tiene el mayor número de bases militares norteamericanas en Sudamérica, no está en Colombia. Mucha gente habla de las 7 en Colombia, pues hay 11 en Perú. Y todas conseguidas en estos últimos 4 o 5 años. Y bueno, ya instalaron una base militar, una base naval en Chile, en Concón. Es interesantísimo porque oyéndote recordaba cuando Fidel en una reflexión el año anterior, o hace 2 años ya, hablaba de la trascendencia de la visita de Xi Jinping y de Putin a la América Latina, claro, que incluía Cuba, Brasil, y decía la importancia del tránsito de esas dos personalidades políticas prominentes y lo que significaba en la geopolítica mundial. Y está clarísimo también que la arremetida va contra las posibles alianzas. Claro, y yo creo que, fíjate que además para el Pentágono y para los halcones norteamericanos, Estados Unidos tiene 3 fronteras. Una muy segura, que es Canadá. Y después 2 muy inseguras, que son la frontera mexicano-estadounidense, por donde entra el gran flujo de inmigrantes que ellos llaman ilegales, los indocumentados, pero la otra frontera es el Caribe. Y el Caribe tiene como novedad que ahora hay una presencia de China y de Rusia que era absolutamente inédita en la historia previa. Y eso hace que Estados Unidos reaccione entonces con mucho vigor, con una estrategia para tratar de compartimentalizar eso, tratar de evitar de que esa influencia se consolide. Van a sabotear la construcción del canal de Nicaragua por todas las formas imaginables, ¿no es cierto? No quieren eso. Y el Transpacífico. Y el Transpacífico, el Acuerdo Transpacífico, y la Alianza del Pacífico, que quieren hacer avanzar de a poco en América Latina. Están actuando con mucha astucia. Ellos saben, por ejemplo, que una de las razones por las cuales el ALCA fracasó fue que se pusieron en una postura muy dogmática, dijeron, ahora todo o nada, y salió nada. Y yo creo que salió nada, porque, bueno, tanto Fidel como Chávez diseñaron una estrategia de resistencia adecuada que finalmente con la colaboración de Brasil y Argentina terminó por echar por tierra a ese proyecto. Y ahora, en cambio, ya en la Alianza del Pacífico lo que hacen es un avance gradual. De país en un país, no importa si los demás no quieren, pero vamos a asegurarnos Colombia, después nos aseguramos Perú, ya tenemos a Chile, están tratando de seducir al Uruguay para que entre en la Alianza del Pacífico, algunos otros países de Centroamérica, y el resultado puede ser muy peligroso para nosotros, ¿no? ¿Y CELAC? ¿No estaría parando CELAC, UNASUR, el propio ALBA como mecanismo económico? El ALBA como mecanismo económico está pasando por un mal momento, ¿no es cierto? Porque parte de toda esta gran ofensiva en contra de los gobiernos bolivarianos, sumado a la crisis mundial del capitalismo, a la caída de los precios de las commodities. Pensemos en el seminario en la conferencia sobre estudios estratégicos que estuvimos la semana pasada y que tuve el gusto de participar. Ahí se planteaba, ¿no es cierto?, que el precio promedio del barril de petróleo durante los 10 años que van del 2004 al 2014 fue $87 promedio, ¿verdad? Hubo momentos de mayor... Más de 100. Más de 100 y momentos debajo del 87. Y en este momento el precio promedio es 47. Entonces, claro, son países que tienen mucha debilidad. Además, en el caso del ALBA, esto complica porque, bueno, Venezuela, que es la principal de las economías que integran el ALBA, está pasando por un momento muy delicado. Y porque Ecuador es un país que no puede tener política monetaria, porque su moneda es el dólar, ¿verdad? No a causa de Correa, sino fue un legado con el cual tuvo que lidiar Correa. Entonces el ALBA está un poco debilitado en este momento y tiene que relanzarse. Para relanzarse en un contexto internacional tan desfavorable es muy difícil. Y por otra parte, ¿no es cierto?, la CELAC y la UNASUR chocan contra la gran heterogeneidad que tienen estos países. Claro. Digo, porque ahí tienes el veto de una serie de países que rápidamente van a ponerse del lado de los Estados Unidos para tratar de evitar que la CELAC o la UNASUR actúen al unísono. Además, Estados Unidos ha fomentado a través de sus empresas toda la crisis de Venezuela con Guyana, ¿no es cierto? Con lo cual, ahí tienes 2 países que están en la UNASUR en una situación que llegó casi a ser una preguerra entre Guyana y Venezuela, y por otro lado está Colombia. Entonces, estamos pasando, yo diría, sin exagerar,
tal vez el momento más preocupante de los últimos 25 años. Los desafíos de la madurez de la integración, es decir, está pasando por la prueba más dura. Así es. Por el espacio más estrecho que se podría suponer. De todas maneras, veíamos hace unos instantes un material sobre el intento de que ahora sea el FMI el que vaya a resolver el problema. ¿No suena demasiado viejo esto? Suena muy viejo, anacrónico, además no funciona. Digo, son recetas que ya se han sido probadas, originaron el Caracazo, que fue un baño de sangre en Venezuela en la década finales de los 80, ¿no es cierto? No está funcionando en Europa, digamos, porque el Fondo Monetario Internacional, junto con el Banco Central Europeo y el Bundesbank alemán, es, digamos, el sector, el triángulo que controla toda la política económica europea, instrumentado por la Unión Europea, o sea, por la Comisión. Y fijémonos cómo está Europa. Acá el Papa lo dijo, ¿no es cierto?, en una entrevista con los jóvenes, ¿verdad? Cuando habló de la cantidad de jóvenes que en Europa están desocupados, cifras escandalosas, más del 40%, aplicando la política del fondo. O sea, esas políticas no van a resolver el problema, son parte del problema. Un triángulo que traga más que el de las Bermudas, ¿no? Así es, que se traga las naciones. Así es. Entonces, para cerrar un poco este capítulo, Atilio, podemos decir que en el reflujo de la derecha en nuestra región, hoy es un momento desafiante para la integración latinoamericana. Es un momento muy desafiante, es un momento desafiante para la sustentabilidad de los proyectos que se iniciaron, ¿verdad?, en la década finales de los 90 con el triunfo de Chávez, y yo creo que es muy importante calibrar exactamente la correlación de fuerzas que hay. A mí me preocupa un poco que yo he visto publicados en muchos medios digitales y en la prensa gráfica y a veces también en la televisión y la radio, diagnósticos que hablan de un fin del ciclo progresista en América Latina, como diciendo todo aquello ya se acabó. Hasta ahí no llega. No, yo creo que ninguna. Primero porque habría que tener en cuenta que si bien las condiciones han cambiado, las condiciones internacionales y nacionales, hay ahora una derecha mucho más articulada. Estados Unidos ha tenido mucho éxito en armar una derecha con potencia electoral en América Latina, que antes no la tenía, ¿verdad? Antes era el golpe o nada. Ahora, digamos, ha habido, a partir de toda una serie de proyectos, esos de revitalización de la sociedad civil, que estamos viendo que quieren aplicar acá en Cuba, ¿no es cierto? Formación de líderes políticos, mercadotecnia política, todo lo demás, han logrado dar una cierta consistencia a la derecha en países que antes no tenían una derecha así. Por ejemplo, Argentina. Hoy Argentina tiene una derecha con una base electoral muy, muy sólida, cosa que antes no tenía. Brasil tiene también, Colombia tiene, digamos, antes tenía solamente Chile. Ahora son varios países, pero yo creo que la idea de que acá se viene un reflujo y un desmonte de los logros en los últimos 15 años, yo creo que es inviable. A ver, yo pregunto, ¿habrá algún político en Bolivia o en Ecuador que diga ahora vamos a privatizar los recursos naturales estratégicos que fueron estatizados por los gobiernos de Correa y de Evo? No hay. ¿Habrá algún político en la Argentina que diga que acaba con la legislación social que sacó de la calle a millones de chicos que estaban prácticamente abandonados de la mano de Dios y que con el programa de la asignación universal por hijo vuelven a la escuela, vuelven a la atención médica? ¿Quién hace eso? ¿Verdad? ¿Quién va a pensar en privatizar empresas ahora cuando la crítica que hay precisamente a los gobiernos estos progresistas es que no han sido suficientemente radicales en tratar de desmontar los últimos reflejos de la política de privatización de los 90? Yo creo que el punto más vulnerable puede ser de que haya, si triunfan estas alternativas de derecha, que haya una reorientación de la política hacia los Estados Unidos y en detrimento de América Latina. Pero mientras tanto, digamos lo siguiente: en Bolivia Evo ganó, en Ecuador ganó Correa, ¿no es cierto? En Brasil ganó Dilma, en Argentina hasta ahora, las últimas lo veremos el próximo domingo, pero hasta ahora todo indica que va a ganar Scioli. En Uruguay se ratificó el Frente Amplio, entonces tampoco es cuestión de decir fin de ciclo, pero si siguen ganando, aun cuando los programas sean más moderados, me parece a mí de que descalifica esa interpretación, ¿no? Vamos a cambiar de tema en este diálogo con Atilio Borón, importantísimo politólogo argentino, autor de valiosísimos ensayos sobre la realidad nuestra y la geopolítica mundial. Cambiamos de tema, vamos a hablar de otros asuntos a la vuelta de estos videos. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población.
El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Una nueva tragedia se repite en el Mar Egeo. 10 personas murieron este jueves al naufragar la embarcación con la que intentaban llegar a la isla griega de Lesbos. Los guardacostas rescataron los cuerpos de un hombre, 2 mujeres y 4 niños, uno de ellos un bebé. Y previo a este suceso también un niño de apenas 1 año fue encontrado muerto este viernes también en las costas de Lesbos. De acuerdo a los rescatistas, en las últimas semanas la mayoría de las víctimas encontradas en el Mediterráneo han sido menores de edad. Solo vamos a Alemania debido a que nuestro país está en guerra todos los días, no puede estudiar y el problema es mucho mayor. Por lo tanto, esta es la idea, ir a Alemania. Se estima que unas 2.750 personas han muerto, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. Y por otra parte, guardias fronterizos de Bulgaria mataron a tiros a un refugiado afgano que intentaba entrar ilegalmente al país. Esto ocurrió cerca de la ciudad de Sredes, fronteriza con Turquía. Así lo anunció este viernes el Ministerio del Interior de ese país. El secretario general del Ministerio del Interior, Georgi Kotsov, explicó que el incidente tuvo lugar cuando los agentes detectaron a un grupo de unas 50 personas intentando entrar al país a través de la localidad de Sredet. Agregó que los agentes dispararon al aire, pero que una bala rebotó y alcanzó en la nuca a uno de los refugiados. Un incidente que se produce luego que la Unión Europea fijara los principios de un plan de acción conjunta con Turquía. ¿Cómo leer lo que pasa en Europa? Estos mismos flujos migratorios que han hecho que se convierta en el drama por excelencia. Todos los días vemos noticias de la cantidad de inmigrantes, de dramas personales, humanos terribles. ¿Cómo leer estos acontecimientos, Atilio? Mira, yo creo que hay 2 componentes en todo esto, ¿no? Por una parte, la migración fundamentalmente económica, aunque no solo económica, que viene del África subsahariana, el África negra, digamos, no el Magreb, el norte de África, sino el África del Sahara al sur, que vienen grandes masas de gente que vienen huyendo de una situación económica en la mayoría de los países muy mala, ¿no es cierto?, en algunos casos complicadas por procesos violentos, guerras civiles, atentados, ¿no es cierto?, que hacen que la gente en la medida que pueda trate de buscar un futuro en Europa. Eso es un componente. El otro componente que no hay que confundir y que la prensa occidental no por casualidad lo confunde es el de los refugiados. Refugiados tienen que ver con una situación creada por Estados Unidos y sus aliados en Siria fundamentalmente, también en Afganistán, que están provocando que centenares de miles de personas, probablemente millones cuando se haga el cálculo final, están abandonando Siria, ¿no es cierto?, para llegar a algún país europeo, fundamentalmente Alemania. Y esto obedece a algo que Noam Chomsky en varios de sus escritos siempre lo marca, que una de las cosas que hace Estados Unidos es crear un problema y después aparecer proponiendo una solución, ¿verdad? Crear un problema quiere decir, en el caso de Siria, fomentar una crisis interna, propiciar el cambio de régimen, acabar con el gobierno de Bashar al-Assad, ¿verdad? Y poner ahí un gobierno leal, títere de los Estados Unidos. Para eso financian grupos terroristas, escuadrones de la muerte, gente que finalmente da origen a esto que es el Estado Islámico, creando una situación de caos absoluta que hace que mucha gente huya. Pero eso no son migrantes, son refugiados de una crisis provocada por Estados Unidos y los países de la OTAN, ¿no es cierto?, y fundamentalmente Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, con el propósito de apoderarse de Siria, ¿no es cierto?, y por extensión atacar a Irán. Cuando esto comenzó... Y cercar a Rusia también. Y cercar a Rusia. Pero primero el objetivo, porque esto, recordemos, esto empezó hace 4 años, ¿verdad? Poco después de haber derrocado a Gaddafi y haber provocado el linchamiento ese criminal
del cual fue objeto Gaddafi, ellos fueron a Siria, aplicando la misma metodología. Inventaron una oposición democrática que el régimen supuestamente reprimía ferozmente. Después se comprobó que no era cierto, ¿verdad? Como se comprobó que lo de Benghazi era todo un plan montado por Estados Unidos, porque hasta lo confirmaron los reporteros de Telesur, incluso las observaciones satelitales de Rusia, y están haciendo lo mismo en Siria. Empezaron a hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué? Porque Siria en ese momento, 4 años atrás, era el principal aliado regional que tenía Irán. Y Estados Unidos hace 4 años estaba interesado en acabar con el régimen iraní. Eso se acabó, porque ahora hemos visto, en febrero de este año, y a partir de febrero, cómo empezaron unas negociaciones que a mitad de año terminaron estableciendo un acuerdo que todavía debe ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, pero que es un acuerdo bastante sólido, avalado por 5 países más 1 del Consejo de Seguridad, los 5 más Alemania, y ya entonces Irán no es el enemigo. Ahora Irán es un país con el cual puede haber divergencias, pero hay acuerdo. Hay acuerdo. Pero lo que pasa es que ellos lo que hicieron hace 4 años era cuando Irán no era el país que es hoy, que el gobierno iraní era un gobierno detestable que debía ser destruido, y por lo tanto sembraron a estos criminales en Siria, y después cuando quisieron cambiar de política, esa gente hizo lo que hizo en su momento, hicieron los mujahidines con la creación de Al-Qaeda, que de repente Estados Unidos, que los apoyó, los financió, les dio apoyo logístico, militar y diplomático, y de repente esa gente escapó de control. Ahora el Estado Islámico es exactamente la reedición de eso en Siria, generando esta crisis humanitaria, este desplazamiento forzado de millones de personas, este drama de los refugiados, estos niños que mueren así por decenas en el Mediterráneo, y estas escenas, bueno, atroces como las que vimos recién, ¿no? Claro, y ponemos, yo pienso también que de paso Europa resuelve de cierta manera el envejecimiento poblacional que tiene. Son gente que va a trabajar por con salarios de esclavos si es que logran una acogida que no va a ser nunca con todos los derechos. A mí también me llama muchísimo la atención en la manera en que los grandes medios pintan el drama migratorio. Sí, yo creo que sí, que hay una intencionalidad muy clara, que a algunos países europeos, Alemania por ejemplo, por eso ha tenido una actitud, ¿cómo se comprende la actitud comprensiva y generosa de Angela Merkel en relación a esta oleada migratoria siria, con la extraordinaria dureza que la misma Merkel tuvo en relación a Grecia? Es decir, acá hay un doble estándar. Bueno, un poco se explica por qué ellos en este momento están viendo la posibilidad de aprovechar ese flujo migratorio. Tú sabes que el plan que tiene Merkel y en general que tiene la Troika, que realmente gobierna Europa, Europa dejó hace tiempo de ser un continente regido democráticamente, ¿verdad? Porque si no, miremos lo que pasó en Grecia. Bien, ¿el plan cuál es? Y esto lo dijeron algunos de los principales asesores de Angela Merkel. Es, para competir con China, lo que hay que hacer es establecer un techo salarial en Europa que gira en torno a los 650 euros por mes. Recordemos que hace apenas 2 años o 3 años hablar de 1000eurismo o de los 1000 euros en Europa era considerado un insulto por la insuficiencia que tiene un ingreso de 1000 euros en Europa para sostener un patrón de vida digno, ¿verdad? Sin embargo, ahora el plan es que hay que competir con China y que para competir con China hay que establecer un techo salarial que se fija de manera informal todavía, ¿verdad? Pero ya hay documentos de trabajo, hay propuestas en torno a los 650 euros al mes. ¿Qué gente va a aceptar eso? Bueno, estos refugiados que están llegando ahí van a aceptar eso. Ciudadanos de segunda clase. Ciudadanos de segunda clase. Ahora, en medio de todo esto aparecen un fenómeno. Estoy hablando ya de Europa. Aparecen 2 cosas que quisiera llamar la atención. Por un lado, Putin haciendo una política que a pesar de tener una gran publicidad en contra, ha sabido manejarse. Digo, si lo acusan de estar bombardeando lugares con civiles en Siria o a la llamada oposición moderada, que ya se sabe qué cosa es, pone hasta cámaras de televisión en sus bombarderos y está haciendo efectivo lo que Estados Unidos no hizo en más de un año contra el ejército islámico. Y por el otro lado, un fenómeno como Jeremy Corbyn en el laborismo británico, que también se ha convertido en una fuerza de atracción hacia los jóvenes, o Bernie Sanders en los Estados Unidos. Son señales también que indican que a lo mejor hay un fin del ciclo
de derecha en el otro lado? Ojalá. Tal vez, digamos, yo creo que son signos muy alentadores. Lo de Colby, por ejemplo, en el Partido Laborista inglés es muy saludable, ¿no es cierto? Porque además es volver un poco a algunas fuentes esenciales del laborismo británico que no podía estar anclado en el neoliberalismo, como quedó anclado en el neoliberalismo a partir de Tony Blair y la famosa tercera vía, recordarás, ¿no es cierto? Creo que hay una vuelta a esos orígenes, me parece saludable. Y en el caso de Sanders en Estados Unidos, bueno, yo creo que representa este problema gravísimo que cuando uno mira los datos de la distribución del ingreso, la riqueza en Estados Unidos son tremendos, ¿no es cierto? Hoy en día el 1% más rico de la sociedad norteamericana concentra más riqueza que la que nunca antes tuvo, ¿verdad? Hay que ir, no sé a qué época, para encontrar algo parecido, probablemente no lo encontremos. Bueno, a Bernie Sanders lo están acusando de socialista. Y ha dicho, no voy a decir si soy o no, voy a decir lo que no soy. Claro. Es decir, lo que estoy es contra Wall Street y sus políticas. Claro, del 1%. Pero dijo, que un político norteamericano se haya pronunciado así, ya es bien interesante. Es muy interesante y habla, digamos, de la gravedad de la situación económica de Estados Unidos. Pero mira, hay un dato, por ejemplo, la Oficina del Censo de Estados Unidos, ¿qué te dice? El ingreso medio de la familia norteamericana, familia tipo, gira en torno a los $52.000 por año. Estas son cifras del año 2013, que son las que más o menos maneja las publicaciones oficiales, ¿verdad? Bien, la matrícula para estudiar en un college, o sea, en una universidad, para hacer una licenciatura, ¿verdad? Implica un costo promedio de unos $70.000 por año. Es decir, que la vieja familia de clase media americana... De la que habla Hillary Clinton. De la que habla Hillary Clinton, ¿verdad? Pero sin saber qué es lo que está pasando, habla. Que antes podía mandar a sus 2 hijos a la universidad, ¿verdad? Ahora no tiene cómo hacerlo. Simplemente no tiene cómo hacerlo. Y por eso el nivel de endeudamiento de la familia norteamericana es astronómico. Y por eso Estados Unidos tiene un nivel de la deuda pública norteamericana, a su vez, ya superior al Producto Bruto de los Estados Unidos. O sea, ese es los grandes debates que tiene Obama cada fin del periodo fiscal, en donde tiene que tener una nueva autorización del Congreso, porque resulta que la deuda pública crece por encima del Producto Bruto. Entonces, estamos en una situación muy delicada que hace que de repente aparezca gente como Sanders, diciendo, yo no quiero ser un político de esos que contribuyeron a que este 1% se enriqueciera a costa del resto de la sociedad norteamericana. Pero ¿tendrá posibilidades realmente un hombre como Bernie Sanders? Ya podría hablarse de la llegada de un cambio no solo de discurso, sino de... Mira, ojalá. Le fue bien en el primer debate con Hillary Clinton. Aunque dicen que ganó Hillary Clinton, los encuestadores. Tú sabes que siempre eso es muy debatible siempre, ¿no es cierto? Pero el hecho de que prácticamente haya polarizado la cosa entre ella y él es un éxito notable. Porque él era un absoluto outsider, como dicen en los Estados Unidos, una persona que no tenía muchas chances de entrar a competir en las grandes ligas. Y ahora de repente está polemizando con Hillary. Hay algunos que dicen que él ganó, ¿verdad? La mayoría dicen que ganó ella, pero aún así, digamos, hay un dato muy significativo. Hillary Clinton es una de las políticas que tiene más alto nivel de rechazo en Estados Unidos. O sea, tiene gente que la va a votar, pero el problema de ella es que tiene mucha gente que dijo que jamás la votaría, gente que ella necesita para ganar. Entonces me parece que vamos a ver una campaña electoral interesante en los Estados Unidos en los próximos meses, ¿no? Porque ya la gran largada va a ser ahora en enero, que creo que esta vez ya no arranca New Hampshire como antes, creo que empiezan Iowa o algunos de los estados del... No soy experta en las elecciones norteamericanas. Claro. No, ellos tienen las primarias, siempre arrancan a fines de enero, principios de febrero. Tradicionalmente, durante más de un siglo, el primer estado que hacía las primarias era New Hampshire. Y ahora creo que es Iowa o uno de los estados del medio oeste, que son los que salen con las primarias, y bueno, vamos a ver qué tal le va, ¿no? Cualquier cosa, de todas maneras, menos ciertos candidatos republicanos. Sí, vos sabés que me hice un ejercicio de autoflagelación y me vi esas 3 horas y tanto del debate, realmente me sorprendió
la chatura, pero absoluta de esa gente. De los republicanos. Lo dijo Paul Krugman, que daba vergüenza y asustaba también. Daba vergüenza y asusta, porque pensá que uno de esos por ahí mañana es el que tiene la valija con los botones del arsenal atómico norteamericano. Claro. Un tipo como Donald Trump, que era el que en principio parecía el mejor posicionado, lo único que decía, yo soy un multimillonario y sé cómo hacer para que la gente toda se convierta en millonario. Eso es lo único que decía como propuesta política para ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, para no hablar de ciertos impresentables de origen cubano. No, para no hablar de, por favor, eso, bueno, ya directamente no tienen ninguna credibilidad. Y además algunos de ellos tienen problemas con la justicia, ¿no es cierto? Claro. Que hay que ver si llegan a las primarias. Bueno, yo lo que decía llamaba la atención porque se habla mucho eso del el posible fin del ciclo progresista en América Latina, pero ojalá también, o sea, al revés, es decir, que se esté asistiendo al fin de un ciclo de derecha muy duro de Occidente. Lo que vos decís del líder del laborismo inglés, de Colby, y lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que se está viendo, digamos, la tentativa que hubo en Grecia, que fue aplastada de una manera brutal. Pero digamos eso porque hubo una intervención extranjera, y hubo un golpe de Estado, un golpe blando, como le llama Joseph Nye, que es uno de los grandes teóricos norteamericanos en esta materia, un golpe blando por la vía del mercado y de la troika. La rebeldía de Tsipras quedó diluida. Sí, y creo que se portó mal él. Yo creo que él tendría que haber explicado qué fue lo que le dijeron, cuál fue la amenaza. ¿Cuál fue la amenaza por la cual él un día propone una cosa y una semana después hace la otra? Bueno, habría que ver. En todo caso nos recuerda quién es el FMI. Sí. Vamos a hacer otra pausa y volvemos porque antes de despedir a Atilio Borón en este diálogo, por supuesto, hay que hablar de casa, que en Cuba está, y antes de irse hemos querido, como siempre, que pase por la mesa redonda. Siga con nosotros. Miércoles en la Mesa Redonda, la serie documental La historia no contada de Estados Unidos. Producida, dirigida y narrada por Oliver Stone, una aguda y diferente visión del reconocido cineasta norteamericano sobre la historia de su país desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. De la Segunda Guerra Mundial a la crisis económica de 2008, Oliver Stone mira los grandes acontecimientos mundiales y dentro de Estados Unidos con una visión diferente a la historia oficial, planteando preguntas, desenmascarando a supuestos héroes y presentando a otros olvidados. El periodista Reinaldo Taladrid y reconocidos académicos y estudiosos cubanos presentarán cada uno de los capítulos de la serie para la audiencia de la Mesa Redonda. Siga con nosotros, más allá de la noticia. Este viernes, en la Mesa Redonda, Isla de la Juventud, producción agrícola y desarrollo integral. Elementos sobre el plan de desarrollo integral de la isla y especialmente del experimento con la venta liberada de insumos, servicios especializados y equipamientos agrícolas serán expuestos el viernes en la emisión de la Mesa Redonda desde provincias. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, los minutos finales para casa. Y qué bueno que nos trajo Atilio estos libros. Le preguntaba yo, ¿lo presentó aquí en La Habana? No, pero entre ellos seguramente que ahí vamos a encontrar cosas referidas a Cuba, porque Atilio siempre ha escrito y con mucha elegancia y con mucho valor también en defensa de Cuba, de su revolución. Aquí está Aristóteles en Macondo, no sé cuál cámara podría acercarme los títulos, Aristóteles en Macondo, que son notas sobre democracia, poder y revolución en América Latina. Me imagino que ahí habrá varios artículos sobre Cuba, ¿no? Sí, sí. Y Simón Bolívar, Carta de Jamaica, esta edición bicentenario comentada
comentada no solo por Atilio. No, claro, no. De hecho, comentada por Luis Brito, uno de los grandes intelectuales de nuestra América, Néstor Cohen, Horacio López y yo, somos 4 que hacemos un análisis de la tremenda actualidad que tiene ese documento de Bolívar, que justamente el pasado 6 de septiembre se cumplieron 200 años, ¿no? Y en donde algunas de las cosas que dijo Bolívar en 1815 es increíble, la actualidad que conserva. Parece que lo hubiera escrito hace un mes. Absolutamente. Bueno, la razón de la presencia de Atilio en La Habana tiene que ver con este evento organizado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional, el CIPI, aquí en La Habana, los estudios estratégicos, ¿no? Que tienen que ver con los estudios de geopolítica. ¿Qué dijo Atilio Borón en esta ocasión? ¿Habló de Cuba, habló de América Latina, habló del mundo? Y hablé de América Latina y bueno, necesariamente hablando de Cuba, ¿verdad? Porque en todo hasta un poco el énfasis de mi presentación era ver cuál era la concepción estratégica que hoy tiene Estados Unidos, porque en febrero de este año apareció el documento sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, que es un documento que publica periódicamente, aunque no tiene una periodicidad fija, la Casa Blanca, ¿no? Hacía varios años que no publicaban y ahora publicaron en febrero del 2015 y es muy interesante el documento. ¿Verdad? Hay que conocer muy bien el pensamiento del imperio. Si es ¿Qué dice? Mira, lo esencial... ¿Qué dice sobre nosotros? Sobre ustedes, sobre cubanos, dice de que ustedes necesitan ser libres, que no son libres para elegir su propio futuro y que ellos les van a ayudar y que para ayudarles van a tratar de revitalizar la sociedad civil. Es decir, que dicen lo mismo con otro método. Dicen lo mismo con otro método, claro. No hay ningún cambio. Siempre, mira, cuando John Adams, estamos hablando de alguien que en 1783 ya dijo que Estados Unidos tenía que hacer lo necesario para incorporar definitivamente Cuba a la jurisdicción norteamericana. Estamos hablando de que hay una obsesión enfermiza de la clase gobernante de los Estados Unidos por apoderarse de esta isla, porque estamos ya hablando de más de 2 siglos atrás, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el documento va por esa línea, dice que, bueno, confía en que ciertos anacronismos que todavía hay en América Latina, países que todavía quedan apegados a viejos esquemas ideológicos queden para atrás y que nosotros vamos a cooperar con aquellos que estén dispuestos a mirar para adelante. Un poco lo que Obama dice reiteradamente, pero a mí lo que me preocupa el documento que varias veces dice que el enemigo es Rusia. Y dice explícitamente es el enemigo. Y dice que China puede ser el enemigo. Y que por lo tanto hay que tomar todas las precauciones del caso. Y bueno, son esos 2 países que tú mencionabas la reflexión de Fidel, cuyos líderes estuvieron justamente por el Caribe y por América Latina. En el 2013. En el 2013. Y ellos se dieron cuenta seguramente de la trascendencia de esas visitas, ¿no? Y del BRIC y de todo lo que podría significar en cambio de... Sí. Te digo, es un documento que tiene un tono fuertemente belicista, plantea de que la superioridad de los Estados Unidos es indiscutible, que el derecho a ser los líderes del mundo está fuera de discusión. Dice lo que se debe discutir es cómo vamos a hacer el liderazgo, no si es que vamos a ser líderes. El mesianismo no ha pasado. El mesianismo no ha pasado. Ahora Obama por ahí tiene, en otro discurso que él hizo en West Point, ¿no es cierto?, un poco antes de este documento, él decía, bueno, el ejército usa una metáfora que es muy común en la vida cotidiana de los Estados Unidos, martillos y clavos, ¿no? ¿Qué se dice allá en la jerga común? Dice, bueno, si tu único instrumento que tienes es un martillo, todos tus problemas son clavos. Y él toma eso y dice, bueno, el hecho de que tengamos el martillo más poderoso del mundo, que es nuestro ejército, no significa que podamos resolver todos los problemas como si fueran clavos. Dice, entonces, hay que dar un lugar a la diplomacia, hay que dar un lugar a la proyección de nuestros valores, a la proyección de nuestro sistema educacional, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener una defensa muy, muy fuerte, y él dice una defensa que esté de acuerdo con nuestros valores. Ahora ahí el documento, por ejemplo, esto lo dice él en West Point, pero el documento es muy contradictorio. El documento dice, los valores norteamericanos son superiores a los de cualquier otro país. Dice, y nosotros cuando aplicamos la fuerza tenemos que aplicarla respetando esos valores. Y ponen como ejemplo, que es insólito, lo que hicieron con Osama Bin Laden, que es un crimen por donde se lo mire. Sí, porque entre otras cosas nunca lo juzgaron, nunca lo pusieron ante ningún tribunal y lo desaparecieron. Lo desaparecieron, digamos. Es decir, una ejecución extrajudicial. Y entonces, y lo ponen como ejemplo de la aplicación de los valores, de nuestros valores, aún en situaciones en donde nos vemos obligados a recurrir a la fuerza. O sea,
Un documento que nos dice, bueno, cuidado, la retórica que muchas veces se encuentra no tiene mucho que ver con la realidad y que lo estamos viendo en el caso cubano, ¿verdad? En el no avance, porque iba a decir lento, pero en realidad no ha habido ningún avance en el desmontaje del bloqueo. Creo que este es el tema escandaloso, realmente. Y ha habido muchos artículos publicados en Estados Unidos y en la prensa mundial diciéndole a Obama, mire, usted puede hacer algo más que esto. Alguna gente a mí me dice, miren, Obama está haciendo lo que puede. Obama quisiera, ¿verdad? Pero tiene una oposición muy, muy cerrada. Perdió por paliza en las elecciones legislativas de midterm, o sea, la de noviembre del 14, ¿no es cierto? Y realmente no tiene cómo controlar ese Congreso, así que lo máximo que puede hacer es esto. Yo personalmente discrepo, pero bueno, la tengo que poner ante la consideración de los televidentes como una hipótesis de gente que dice, él quisiera poder avanzar, pero le resulta difícil. Pero creo que habría algunas cosas que realmente debería poder hacer, salvo que hubiera un pensamiento que alguna gente tiene, que dice que lo siguiente, Obama puede correr la misma suerte que corrió Kennedy. Y se lo hicieron saber. Claro. O sea, alguien me llegó a decir a mí, lo planteó en términos realmente que me dejaron muy choqueados cuando lo escuché, que decía más o menos lo siguiente, parece que según esta visión, ¿verdad? Que yo no tengo pruebas, pero hay quien dice que algo así puede haber ocurrido. Mire, si a dos aristócratas de Nueva Inglaterra, cuando fue necesario liquidarlos, los liquidamos. Hablamos de los hermanos Kennedy, ¿no es cierto? John y Robert, el presidente y el fiscal. Y ahora se sabe que intervino Alan Dulles y todo eso. Por eso, exactamente. ¿Por qué no vamos a hacer algo con un afroamericano que muchos piensan de que es musulmán y que ni siquiera es de los Estados Unidos? Y algunos creen hasta que es racista porque se atreve a hacer las cosas un poquito diferentes. Mira, la encuesta sobre la teleaudiencia de la cadena Fox es escandalosa. Una gran parte, no te digo casi la mitad de la audiencia que se informa por la cadena Fox cree que Obama no es norteamericano y que es un musulmán. Y en un país en donde, fíjate que están ocurriendo lo que ellos llaman asesinatos masivos, ¿no? Masacres que de repente entra un tipo a un aula de una universidad, dispara, o entra a un shopping center y dispara. Están ocurriendo casi con una periodicidad de cada 15, 20 días. La cantidad de gente dispuesta a matar a alguien en Estados Unidos es muy grande. Bueno, a Chomsky le pasó. Cuando Noam Chomsky, cuando se producen los atentados el 11 de septiembre, una semana después la revista People, que es una revista muy popular allá en los Estados Unidos, lo pone a Chomsky en la tapa con un turbante igual al de Osama Bin Laden. Claro. Él no sabía qué pasaba, te digo, me lo contó personalmente, porque cuando aparece la revista empieza a recibir llamadas a las 6 de la mañana a la casa diciéndole que lo van a matar, de gente que lo insulta y que es un canalla y qué sé yo. Él no sabía qué ocurría, hasta que finalmente alguien le dijo, ¿cómo? ¿Acaso usted no leyó People? Entonces sale corriendo, va a buscar ahí en la farmacia la revista y se ve en la tapa, disfrazado o puesto como si fuera un musulmán, ¿verdad? Realmente era un disfraz grotesco, y ahí se dio cuenta y me dijo, hay mucha gente que en este país, por mucho menos que eso, está dispuesta a venir y matarme. Bueno, vamos a ver el asunto un poquito al revés, porque hace poco Atilio también acaba de escribir un artículo realmente muy reconfortante, estimulante, sobre Cuba, el papel de Cuba. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se le ve respecto a la actitud de Cuba en cuanto al nuevo momento que estamos viviendo? Mira, yo creo que digamos, primero Cuba ha logrado tener un reconocimiento universal impresionante, ¿no es cierto? Pensar que se puedan producir estos resultados en las votaciones en Naciones Unidas, de uno tras otro. El 27 tenemos otro. Claro, acabando con el bloqueo, realmente es un dato muy, muy significativo. En segundo lugar, el hecho de que Estados Unidos fue forzado a cambiar la política hacia Cuba porque no podía controlar este hemisferio, porque aún gobiernos conservadores le decían a Bush y le decían a Clinton y le dijeron a todos los presidentes, acaben con el bloqueo, que Cuba se integra al sistema interamericano. Era un obstáculo enorme, ¿verdad? Y por eso, fíjate, cuando uno mira toda la trama de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, la impresión que teníamos los de afuera que mirábamos, era quien estaba más apurado por avanzar en las negociaciones era Estados Unidos. Parecía como que Cuba hubiera bloqueado a Estados Unidos y no al revés, porque se lo veía a Obama y a los negociadores norteamericanos mucho más interesados. Y de hecho, ellos querían abrir la embajada acá antes de la cumbre de Panamá.
Y no pudieron porque Cuba negoció con mucha parsimonia, me parece muy bien. Porque acá la que fue agredida, la que fue bloqueada, fue Cuba. Entonces ahora ellos tienen que hacer algún cambio. Y porque ahora, mientras no se levante el bloqueo, la normalización es ridícula. Y ¿no? esa coherencia, digamos, de Cuba ha sido señalada por muchos gobiernos de América Latina. Vuelvo a repetir, gobiernos conservadores, gobiernos progresistas. La cumbre de Panamá fue muy aleccionadora en ese sentido. El discurso, por ejemplo, de la presidenta argentina fue un discurso notable, realmente. Más allá de que uno pueda a veces disentir sobre algunas políticas económicas, y muy un valiente. Discurso brillante y muy valiente, hablando, digamos, de la continuidad de la lucha del pueblo, del gobierno cubano, etcétera. Bueno, lo de Evo, lo de Correa, lo de Maduro era previsible, pero lo de Cristina realmente fue una cosa que revela hasta qué punto el respeto que ha ganado Cuba en la comunidad internacional, y no solo en América Latina, en Europa. Vos has estado en Europa y sí, conoces claro. Europa. A pesar de toda esta conspiración de la derecha, del Partido Popular Español y de la FAES y del diario El País y todo lo demás, el prestigio que tiene Cuba en Europa realmente es impresionante. Y ¿no? yo creo que también fue histórico lo de la participación de Raúl en Panamá, es decir, que no fue un invitado que aceptó calladamente. Hizo el discurso histórico con... Sí, muy bien, lo hizo muy bien, y te digo, te confieso, me gustó muchísimo cuando abandonó los papeles. Cuando abandonó los papeles y empezó a improvisar, fue brillante. Y le recordó que llevaba tantos años fuera, claro, que le tocaba más minutos. No, pero mira, hay otro dato muy significativo. ¿Qué país ha recibido en los últimos años la visita de 3 pontífices de la Iglesia Católica? ¿Y en qué país, a la hora de tener que organizar el viaje, un pontífice elige venir primero a Cuba y después a Estados Unidos? Digo, esto no se hace si Cuba fuera un país que está aislado, fuera del mundo, lejos del sistema interamericano, como a veces uno lee a Mario Vargas Llosa o Álvaro Vargas Llosa o a Andrés Oppenheimer o a Carlos María Montaner, y es gente que piensa que Cuba es como Corea del Norte, con todo respeto para Corea del Norte, pero es un país aislado, cerrado, lejos, digamos, de todo vínculo, y Cuba es un país que está absolutamente integrado a lo que algunos llaman Occidente, ¿no es cierto? Y integrado y muy respetado aún por sus rivales y adversarios políticos. Bueno, gracias Atilio, como siempre ha sido un súper placer conversar con Atilio Borón, politólogo argentino, ensayista, escritor, autor de decenas de libros, de esa persona de la que usted puede esperar siempre un análisis cabal, honesto, sereno y profundo, que suele ver a más distancia, como hacen las personas que estudian cada día nuestro mundo. Le doy las gracias a Atilio y a ustedes también por acompañarnos en este diálogo de la Mesa Redonda. Hasta un nuevo encuentro, muy buenas tardes, noches.